Bueno, entonces, ¿les parece bien si comenzamos? Bueno, pues gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como pueden ver, el tema es un tema que a estos chicos ya les tocó seguramente tamiz. A algunos de nosotros no nos tocó tamiz, pero a estos jóvenes ya les tocó tamiz genético. Y obviamente no se acuerdan, pero les hicieron su primer examen de laboratorio, lo realizaron recién nacidos ustedes. Y esta prueba que se ha incorporado como un estándar nacional, nos ayuda para diferentes cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Para eso contamos con la doctora Elvia Mendoza. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ella es egresada de esta universidad, de la Facultad de Medicina, donde además realizó estudios de genética médica y alta especialidad en genética perinatal. Entonces, como pueden ver, tenemos toda una especialista en el tema y entonces vamos a dar inicio, por favor. Bueno, pues buenos días, es un placer el día de hoy estar con ustedes. Vamos a ver este tema que se llama el ABC del tamiz neonatal. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa la palabra tamiz. Seguramente lo hemos escuchado varias veces, y entonces, bueno, la palabra tamiz viene del francés tamiz, y a su vez del latín tamicium, que significa colador o cernidor. Seguramente a muchos de nosotros nos han, cuando ayudamos en la cocina, nuestras mamás o nuestras abuelitas, nos han puesto a cernir la harina. ¿Qué hacemos cuando nos dicen, ponte a cernir la harina? Les van a ir pasando el micrófono, pues los que quieran participar. Pues tomamos el colador y lo agitamos para que los grumos se queden arriba y la parte sin grumos se vaya al topper, o no sé dónde lo vayas a poner. Claro, bueno, pues exactamente, eso es un tamiz. Tamiz, poner una sustancia, ya sea harina, podemos cernir el azúcar o muchas sustancias, y separar esos grumos del resto de la harina o del azúcar, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con este tema o con lo que estamos viendo? Y bueno, nosotros en salud pública utilizamos muchos tipos de tamiz, y la finalidad del tamiz es justo aplicarlo a una población grande, pasarle, el tamiz sería el colador, que sería la prueba que nosotros apliquemos, y separar a las personas que tienen un alto riesgo del resto de la población. Eso es lo que significa un tamiz. Entonces, en el tamiz neonatal lo vamos a dividir en dos: el tamiz neonatal metabólico y el tamiz neonatal auditivo. Y vamos a empezar a hablar primero del metabólico y posteriormente del auditivo. La primera vez que se utilizó el tamiz metabólico fue en 1963 por el doctor Robert Guthrie. Él estudiaba una enfermedad que se llama fenilcetonuria. Él describe en su artículo que había encontrado una prueba que era rápida y económica, y esas características son muy importantes en las pruebas de tamiz. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos queriendo hacer es hacer una detección oportuna para dar un tratamiento y evitar las complicaciones. Entonces tenemos que hacerlo lo más rápido posible, justo para detectar a tiempo la enfermedad. Además debe ser económica. ¿Por qué económica? Porque la vamos a aplicar a una población muy grande. Todos los que están en riesgo, bueno, la población debería de hacerse un tamizaje para saber si tiene un mayor riesgo, y a ellos aplicarles una prueba que se llama prueba diagnóstica. Además, esta prueba que él describió dijo que tenía una tasa baja de falsos positivos. ¿Qué es esto de falsos positivos? Como les mencionaba, la prueba de tamiz solo nos va a separar a las personas que tienen un alto riesgo. Sin embargo, no todos estos que tienen el alto riesgo necesariamente tienen la enfermedad. Entonces,
A esos que yo les dije que tenían un alto riesgo, ya se llaman positivos a la prueba de tamiz, pero cuando yo les haga la prueba diagnóstica, pueden o no tener la enfermedad. Si no tienen la enfermedad, se conocen como falsos positivos. Y lo que yo quiero es quedarme en el colador con las personas que sí salgan positivas y que además tengan la enfermedad, ¿no? Además, él también en su trabajo reportó que no podíamos iniciar un tratamiento con una prueba de tamiz positivo, precisamente por esto que les acabo de mencionar. No todos los que salgan positivos necesariamente van a tener la enfermedad, solo nos está diciendo que tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, se requiere siempre una prueba confirmatoria, una prueba diagnóstica para iniciar el tratamiento. Bueno, ¿qué enfermedades va a diagnosticar el tamiz metabólico? Bueno, en 1963, como les mencioné previamente, lo primero que se empezó a estudiar fue fenilcetonuria. Posteriormente se agregó en el 74 el hipotiroidismo y en la actualidad hay más de 70 enfermedades metabólicas que se pueden diagnosticar a través del tamiz metabólico. Y la lista va a ir creciendo día con día conforme avance la tecnología, porque así es como bueno, vamos a hablar un poquito de las enfermedades y yo, en vez de ponerle fenilcetonúria primero, preferí poner hipotiroidismo por la frecuencia del padecimiento. El hipotiroidismo tiene una frecuencia en México de 1 por cada 2.500 recién nacidos. Entonces, tiene una frecuencia muy elevada. El hipotiroidismo, bueno, todos tenemos una glándula que se llama glándula tiroides, que está a la altura del cuello. Esta glándula secreta unas hormonas, las cuales se llaman T3 y T4, y funcionan a nivel de absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, y regulan el metabolismo. Entonces, cuando esta glándula no está funcionando, ya sea porque no se formó adecuadamente, o tenemos ausencia completa, está muy chiquita y no está funcionando, o se ha quedado en algún trayecto en la migración normal, en el desarrollo normal, esa glándula pues va a dejar de funcionar y entonces no vamos a tener esas hormonas que funcionen en todo nuestro cuerpo. Y se imaginan cómo es la tasa de crecimiento cuando en un recién nacido. ¿Cómo se imaginan que las células se estén dividiendo y estén consumiendo energía y su metabolismo cómo será? Muy rápido, ¿no? Porque ellos necesitan estarse dividiendo rápido porque el crecimiento va a ser rápido. Igual que el cerebro va a empezar a hacer conexiones y las hace de una manera impresionantemente rápida. Si nosotros no tenemos estas hormonas, lo que va a pasar es que el niño, si no lo diagnosticamos y lo tratamos a tiempo, va a tener un retraso mental severo, grave e irreversible. El hipotiroidismo, esta enfermedad, por lo general, los niños van a nacer asintomáticos, no va a haber algún dato clínico, algún signo que nos llame a los médicos la atención, incluso a los papás, y que nos avise que ese niño pudiera tener una enfermedad. Entonces es mediante el tamiz que nosotros podemos darnos cuenta que estos niños están afectados. Si no les damos tratamiento, estos niños se quedan principalmente con el retraso mental, pero podemos observar otras características como que la piel es un poco gruesa, seca, empiezan a tener distensión abdominal, empiezan a tener muchísimos otros problemas de salud, y que nosotros sabemos que si a un paciente que tiene hipotiroidismo hay un tratamiento que es una pastilla, que es levotiroxina, que nosotros se lo podemos dar al individuo todos los días, el resto de su vida, y puede alcanzar un desarrollo normal. Entonces, imagínense cómo le podemos cambiar la vida a ese individuo si hacemos un diagnóstico temprano. Entonces, el segundo padecimiento, bueno, es fenilcetonuria. Fenilcetonuria tiene una frecuencia en México de 1 por cada 20,000 recién nacidos. Esta va a ser debida por una deficiencia en una enzima. Esta enzima se llama fenilalanina hidroxilasa, que convierte la fenilalanina a tirosina. Cuando esta enzima está defectuosa, se acumula la fenilalanina y entonces se generan vías alternas que pueden dañar también el cerebro principalmente. Los niños con fenilcetonuria al inicio también son asintomáticos.
más o menos entre el tercero y el sexto mes de vida van a mostrar desinterés hacia el entorno, van a estar irritables, inquietos, pueden presentar temblores, convulsiones, erupciones cutáneas, y los padres refieren que tienen un olor muy peculiar. Ese olor lo han descrito como un olor a moho o un olor a ratón mojado. Además, igual que en el hipotiroidismo, si nosotros no lo diagnosticamos y lo tratamos a tiempo, van a generar un retraso mental irreversible. En el caso de la fenilcetonuria, el tratamiento va a ser a través de dieta, va a haber una dieta baja en fenilalanina. ¿Y dónde encontramos la fenilalanina? La fenilalanina va a ser un aminoácido, y los aminoácidos, como ustedes saben, forman parte de las proteínas. Entonces, ¿en qué alimentos nosotros encontramos las proteínas? ¿Alguien sabe? En las carnes, principalmente en los productos de origen animal, en la carne, en la leche, el huevo, van a ser alimentos ricos en proteínas y por lo tanto ricos en fenilalanina. Entonces, si al bebito, ¿qué le estamos dando? ¿Qué le damos al inicio para que coma? Leche. Entonces, la leche es rica en fenilalanina. Y si yo le doy la leche, esa fenilalanina se va a seguir acumulando y va a dañar el cerebro, y entonces vamos a tener problemas. Si hago un diagnóstico temprano y sé que ese bebito tiene esta enfermedad, pues hay leches especiales libres de fenilalanina que yo les puedo dar, y entonces el niño puede crecer muy cercano a lo normal. Entonces, también a ellos, imagínense, con una dieta le puedo cambiar la vida a ese niño. Aquí están algunos de los alimentos que están prohibidos en los pacientes, ¿verdad? Todas las carnes, ya sean tanto de aves, de pescados, huevo, leche. Los controlados pueden ser cereales, caldo de carne o algunas legumbres, y los libres van a ser todas las frutas, las verduras, las grasas como mantequillas, aceites y pues, los azúcares, ¿no? Porque estos van a tener muy baja cantidad de proteínas y por lo tanto bajos en fenilalanina. Bueno, les había mencionado también que el tamiz puede diagnosticar otros 70 enfermedades. Obviamente no vamos a hablar de esas 70 enfermedades, pero lo que quiero que sepan es que existen muchísimos otros trastornos metabólicos y también y algunos otros como fibrosis quística que los podemos diagnosticar tempranamente y que y darles un tratamiento adecuado y con ello evitar las complicaciones. Entonces, bueno, ¿por qué estos padecimientos son los que se tamizan? Uno, porque, como les mencionaba al inicio, los niños van a ser asintomáticos, no van a tener ningún problema, van a estar preciosos, sus mamás se los van a llevar a sus casas y nadie va a sospechar que tenga una enfermedad. Si no es hasta que aparecen los síntomas, que son síntomas inespecíficos, que por ejemplo son vómito, deshidratación, convulsiones, fiebre, irritabilidad, infecciones de vías respiratorias, falla para crecer, que nos pueden hablar de un sinfín de otras enfermedades. Cuando llegan con estas características a la consulta, pues nosotros pensamos en que pudiera tratarse de un proceso infeccioso o algo que es más frecuente antes de pensar en las enfermedades metabólicas. Y lamentablemente ya cuando empiezan con estas manifestaciones clínicas es porque ya tienen daños a diversos órganos y a veces el daño es irreversible. Entonces, por eso la importancia de hacer tamizaje para estas enfermedades. Lo importante, el hacer un diagnóstico temprano va a permitirnos darles el tratamiento oportuno y con ello mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿En nuestro país existe o no existe el tamiz? Sí, efectivamente sí existe el tamiz. La primera vez que se realizó el tamiz en nuestro país fue del 73 al 77, y se detectaban 5 enfermedades, que era fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de orina de jarabe de maple, homocistinuria y tirosinemia. Después hubo algunos cambios en todo nuestro sistema de salud y decidieron suspenderlo, y después lo activaron hasta 1993, donde solo estaban tamizando hipotiroidismo.
En 1998 se volvió una prueba obligatoria para todos los recién nacidos de nuestro país. Sin embargo, todavía en algunos estados solo se hace para hipotiroidismo, pero casi en la ciudad, por lo general, por lo menos tenemos hipotiroidismo y fenilcetonuria. En el 2016 se propuso que además de tamizar hipotiroidismo y fenilcetonuria, también se tamizara fibrosis quística, galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita, que son los trastornos más frecuentes en nuestra población. El tamiz ampliado está disponible en nuestro país, sin embargo, todavía no es obligatorio para todos los recién nacidos como en otros países. Sin embargo, por ejemplo, Perinato, el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital General, Pemex, muchos ya tienen sus laboratorios donde hacen de rutina el tamiz metabólico ampliado. Y bueno, lo ideal sería que pues todos los niños que nacieran en nuestro país tuvieran acceso a un tamiz metabólico ampliado. Pero bueno, si por cuestiones económicas no lo podemos realizar, por lo menos hipotiroidismo y fenilcetonuria. ¿Cuándo debemos de tomar la muestra? Lo ideal es tomar la muestra entre el segundo y el quinto día de vida, o si no es posible, 24 horas después del nacimiento. ¿Por qué no lo tomamos antes? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué no tomamos inmediatamente? ¿Por qué no tomamos antes el tamiz? ¿Por qué no lo tomamos a la primera hora que nació? Y digo porque ya se puede diagnosticar mediante el feto, bueno, cuando esté, o sea, se le analiza a la mujer cuando ya está el bebé en su panza, se le puede diagnosticar algo, ¿no? Bueno, pero hablaríamos de otro tipo de tamiz. Hay una prueba de tamiz que se llama prenatal. Ajá. Entonces nada más es cuando, o sea, ya sale y ya sabe si tiene, bueno, esto es para saber si tiene retraso, todas esas enfermedades, ¿no? Ok, bueno, el tamiz prenatal evalúa otro tipo de padecimientos, pero bueno, el tamiz neonatal, este tipo de trastornos metabólicos, y para que se active el metabolismo, pues tiene que estar. Pues tiene que el niño haber al menos consumido una leche, ¿no? Para saber si tiene algún problema. Entonces, por eso no lo hacemos en las primeras horas del nacimiento, porque también hay enzimas y hormonas que atraviesan la barrera placentaria y entonces están en la circulación del feto y podemos estar confundiendo el metabolismo de la mamá con el del bebé. Entonces, por eso no lo realizamos en las primeras horas. Tenemos que esperar al menos 24 horas que ya le hayamos dado un alimento para que el bebé eche a andar su metabolismo y ahora sí podamos estar tamizando el metabolismo propio del bebé. Ahora, les dije que lo ideal es entre el segundo y el quinto día. Eso es lo ideal. Sin embargo, si un bebito no ha sido tamizado al quinto día, ya se vuelve una urgencia hacerle el tamiz, y el tamiz está indicado tan pronto como sea posible hacerle el tamiz. No se vale de que si ya pasaron los primeros 5 días, pues ya se pasó el tiempo, ya no hay que hacérselo. No, hay que hacérselo, pero lo más pronto posible. Hay muchas controversias entre hasta cuándo. Unos dicen que 3 meses, otros dicen que 1 año. ¿Y por qué esa controversia? Bueno, pues queremos diagnosticarlo lo más temprano posible, y si ya me lo traen al año, cuando ya tiene datos clínicos y cuando ya tiene manifestaciones, pues ya perdería el sentido que tiene el tamiz del diagnóstico temprano. ¿Cómo se toma la muestra? Esto es muy importante. Algunos le han tomado una muestra para glucosa. ¿Y dónde les pican? El dedo. ¿Por qué creen que nosotros no picamos a los bebitos en el dedo? Porque es muy chiquito y entonces el tejido que está entre el hueso y la piel es muy, muy escaso. Si yo lesiono con una aguja el hueso, lo puedo infectar y eso puede llevar a necrosis, a que se muera el hueso, se infecte, se necrose y yo tenga que amputar. Por eso también tamiz no se debe de hacer, como es un recién nacido, se ha buscado en dónde puedo tomar yo la muestra, que sea fácil, rápido y que no ponga en riesgo al bebé. Y entonces se hace en la parte del talón, en la región posterior del talón,
en estas líneas, que se llama esquema de Blumenfeld, y en esta parte que estoy señalando es donde yo puedo picar al bebito para tomar la muestra de sangre. Se hace también con unas lancetas especiales, que son unas lancetas automáticas especiales para tamiz neonatal. No lo debo de hacer también con la aguja, porque la aguja, pues yo no puedo calcular qué tan profundo y también puedo lesionar el calcáneo, el huesito, el calcáneo, y entonces puede pasar igual lo mismo, necrosis y tener que amputar la extremidad. Entonces no queremos eso, ¿no? Queremos beneficiar al paciente y no perjudicarlo. Bueno, lo vamos a tomar en un papel que se llama tarjeta de Guthrie. Es un papel filtro y esta tiene una característica especial, es 100% algodón. Es un medio de transporte donde yo voy a colocar las gotitas de sangre, voy a dejar que se sequen, los voy a poner en un sobrecito o en una bolsita, los voy a sellar y ya seca la sangre, se puede mantener durante mucho tiempo sin que se me eche a perder la muestra. Entonces, es un medio de transporte ideal, permite que la recolección sea uniforme, que se conserve la sangre y además después permite que yo pueda analizar todos esos metabolitos que necesito saber si está, en qué concentración están para saber si mi bebé tiene algún problema. Además, esta tarjeta permite que la ficha de identificación de la mamá y la muestra permanezcan juntos para que no me vaya yo a equivocar y esté analizando el de otro bebé, no se vayan ahí a mover las muestras, como bueno, somos humanos y pueden pasar errores, entonces tratamos de evitarlo en lo mayor posible. El tamiz debe ser tomado adecuadamente. Muchas veces las pruebas salen positivas o negativas si tiene la enfermedad, precisamente porque no se dan a la tarea de hacerlo adecuadamente. Siempre debemos de ser muy cuidadosos. Si tenemos la capacidad de hacerlo, decir sí puedo, y si no, también se vale decir, bueno, enséñenme, capacítenme mejor para hacerlo. Después esa tarjetita se va al laboratorio donde se hace todo el análisis y posteriormente, ya que sale el resultado, si es un resultado negativo, no significa que no tengo la enfermedad, significa que tengo un pero muy bajo riesgo de tener esas enfermedades. Por eso a todos los niños cuando nacen se les sigue dando un seguimiento pediátrico. Les decimos, tráigalo a tal mes y vamos revisando que el bebé vaya creciendo y se vaya desarrollando adecuadamente. Si un tamiz, sí, una pregunta. Porque usted, bueno, nace el bebé, ya se le hace la prueba. Un favor, si te acercas. Ah, sí. Quería saber en cuánto tiempo se hace la prueba del tamizado, porque si sale el bebé ya le haces la prueba del tamizado y todas esas muestras se mandan a analizar y en cuánto tiempo te dan el resultado. Lo mínimo que se debe tardar es una semana, 7 días o 14 días, es lo máximo. ¿Por qué? Porque pues estamos tratando de diagnosticar algo temprano. Entonces, mientras más rápido lo hagamos, es mejor. Hay lugares donde los entregan en 2 o 3 días, porque pues el proceso es algo que se hace de rutina. Bueno, entonces ya le salió el tamiz positivo al bebé. ¿Qué hacemos? Uno, pues es contactar al paciente, y lo puse en rojo porque a veces las mamás no dejan correctamente los datos, no se saben ni bien la dirección ni bien el teléfono. Ahora imagínense todo el esfuerzo que se hizo tomando el tamiz, desde la persona que dijo hay que hacerle el tamiz, le picamos el piecito al bebé, le causamos pues un dolor, tomamos la muestra, lo llevamos al laboratorio, nos gastamos reactivos y ahora sale positivo, ¿y a quién le aviso? ¿O qué hago? ¿Cómo localizo al bebé? A veces en este proceso es donde se atora el problema. Entonces, ¿cómo es posible que ahora contactar a la mamá después de todo lo que ya se recorrió sea lo que nos esté frenando? Entonces, es muy importante que las mamás siempre dejen todos los datos correctos porque es muy importante, y además que recuperen su estudio de tamiz. Muchas veces pues sí están todos emocionados porque acaban de nacer el bebé y dejan
de un lado toda la cuestión médica y se olvidan a veces de incluso recoger el tamiz o de preguntar siquiera cómo salió. Es muy importante que pregunten. Si sale positivo, como les había mencionado previamente, no significa que todos los que salgan positivos vayan a tener la enfermedad. Necesitamos hacerles una prueba diagnóstica. Y en caso de que el resultado saliera limítrofe, nosotros consideramos una zona gris, donde todavía no sabemos si sí está como ya para pasarlo directamente a hacer una prueba diagnóstica, se les puede contactar para pedir una segunda muestra, y si la segunda muestra ya sale positiva, entonces ahora sí lo mandamos a hacer una prueba diagnóstica. Lo importante es iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Ahora, eso es respecto al tamiz metabólico. El tamiz auditivo también esta es una prueba para identificar a los recién nacidos que pueden tener hipoacusia y sordera congénita. ¿Cómo se imaginan que se diagnosticaba antes a los que tenían hipoacusia o sordera? ¿Sí? Hasta que tenían como 5 años o 3 años y que los demás niños empezaban a hablar y veían los papás que su bebé no hablaba, su niño no hablaba. Imagínense ustedes todo lo que se puede perder un niño si no escucha. Yo luego les platico, es como si imagínense que nos acaban de regalar una computadora a todos nosotros. Este es nuestro bebé, ¿no? Entonces imagínense todo lo que pueden hacer en su computadora y la información que pueden bajar de internet durante 3 años. ¿Se imaginan la cantidad de información? Todos tenemos computadora, ¿no? Y toda la información que guardamos durante 3 años es una cantidad inmensa. Ahora imagínense que unos no se dieron cuenta, pero su computadora no tenía acceso a internet. ¿Se imaginan no tener acceso a internet y no poder bajar y descargar y comunicarte con todos tus amigos? Es lo mismo que sufre un bebito que tiene sordera. En cambio, si yo detecto al primer día que me dieron mi computadora y me doy cuenta que no tiene acceso a internet, pues voy y le digo, oiga, por favor, conéctele algo para que mi computadora funcione, ¿no? Y eso hacen los audiólogos. Revisan a los bebés, ven que si son candidatos a algún implante coclear o algún aparato, y entonces ahora los bebés pueden escuchar y no perderse la vida disfrutando de todo lo que nosotros disfrutamos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también hacer un diagnóstico temprano de las sorderas y de la hipoacusia. En México se presentan más o menos aproximadamente de 2,000 a 6,000 casos al año. Imagínense la cantidad de niños que tienen este problema, son muchísimos. Sin embargo, el tamiz auditivo todavía no es obligatorio en nuestro país, pero está disponible y ya se está llevando a cabo en muchas instituciones de salud. Este tamiz lo vamos a realizar, es ideal realizarlo más o menos del nacimiento hasta los 3 meses de nacido. Antes, pues bueno, para mejorar el desarrollo integral del niño y tanto el lenguaje como el aprendizaje. Y ya si saliera positivo el tamiz, pues lo ideal es que lleven una valoración audiológica, que como les comento, es el médico especialista que les va a hacer toda la valoración y les va a decir incluso terapia de lenguaje para que ese niño se integre lo mejor posible a la sociedad. Entonces, como conclusiones, tenemos que el tamiz metabólico y el auditivo son herramientas útiles para identificar a los recién nacidos asintomáticos que están en riesgo de tener enfermedades que si no se detectan tempranamente y se inicia un tratamiento oportuno pueden causar discapacidad. El tamiz neonatal debe ser aplicado, por lo tanto, a todos los recién nacidos en los primeros días de vida y esto que es muy importante, que los papás deben de recoger siempre sus resultados, estar al pendiente, dejar también los datos correctos en caso de que se requiera localizar al paciente. Entonces, eso sería todo por mi parte. ¿Tienen alguna duda? Bien, entonces vamos a la ronda de preguntas.
En un momento queremos hacer una prueba de audio con CCH Oriente. Como se conectaron ya avanzada la conferencia, no pudimos probar su audio, así es que en un momento ajustamos su nivel de audio. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Jóvenes, anímense, seguramente tienen interrogantes sobre esta metodología. ¿Alguien quiere comenzar? Estas enfermedades pueden pasar como, por ejemplo, dos personas sanas que no tuvieron estos problemas, ¿sí pueden desarrollar a un bebé con estos problemas? Sí. O sea, sí es como aleatorio, por llamarlo así. Bueno, por ejemplo, la fenilcetonuria es una enfermedad que se transmite con un patrón de herencia autosómico recesivo. Van a decir, ¿eso qué tiene? ¿Eso qué es? Bueno, no sé si se acuerdan de en la primaria, no, en la prepa, cuando llevan genética, ven la herencia mendeliana, ¿sí? Este tipo de enfermedades, bueno, si recordáramos, todos tenemos dos copias de cada uno de nuestros genes, uno que nos va a dar nuestra mamá y otro que nos va a dar nuestro papá. Muchos de nosotros vamos a ser portadores de enfermedades, eso quiere decir que podemos tener un error en uno de esos genes, en una de esas recetas, pero como tenemos la otra receta, pues no vamos a manifestar ninguna enfermedad, porque podemos leer toda la información de la otra receta. Entonces, de hecho, todos somos portadores de enfermedades. Pero ¿qué pasa si yo me caso con alguien que tiene los mismos errores en las mismas recetas? Y mi hijo hereda, nosotros estamos sanos, ¿no? Pero mi hijo hereda la receta que tiene un error, el gen que tiene un error, mío y el de mi esposo también. Entonces, al final tenemos un individuo que tiene sus dos recetas con errores. Entonces, si tengo las dos recetas con error, pues no voy a tener de dónde leer esa información y entonces voy a manifestar la enfermedad. Entonces, la mayoría de estos trastornos van a ser en estas parejas, en cualquiera de nosotros, que aparentemente estamos sanos y que todos, absolutamente todos, tenemos errores en esas recetas, en esos genes. No tenemos los mismos, obviamente, pero, por ejemplo, cuando hay consanguinidad, se acuerdan que cuando no siempre nos han dicho, no te cases con tu primo o con alguien muy cercano, porque la probabilidad de que ellos tengan los mismos errores que nosotros, pues es mayor a que si es con alguien que no tiene nada que ver con mi familia. Bueno, la pregunta es ¿por qué si estos estudios son tan importantes, por ejemplo el tamiz auditivo no es obligatorio o por qué no es tan estricto con que estos estudios sean obligatorios si son muy importantes para una detección temprana de algunas enfermedades? Bueno, pues eso lo tendríamos que preguntar a los de salud pública. No, lo ideal, lo que quisiéramos todos es que fueran obligatorios y que todos los niños tuvieran derecho a hacerse estos estudios. Lamentablemente por cuestiones políticas y muchas cosas que no están dentro de nuestras manos, no se hace. Pero bueno, lo importante y lo que se deben de llevar ustedes como jóvenes es que sepan que existen y que toda la gente que está a su alrededor, ustedes, todos tenemos algún familiar que tiene un bebito o que está embarazada, que les digamos lo importante que es hacerse este tipo de estudios. Entonces, eso es lo que ahorita está en nuestras manos. Lo ideal sería, efectivamente, que todo mundo tuviera acceso. Pero yo creo que en un futuro sí se va a lograr, ¿no? Empezamos con fenilcetonuria, ahorita ya llevamos 2 enfermedades, en el 2016 van a ser 5, bueno, son 5 a partir, no en todos los lugares, pero ya en la mayoría, pero esto va a ir creciendo conforme también se vaya abaratando. Va a tener más acceso a la mayoría de la población. Mi pregunta va encaminada a justamente la muestra. ¿El papel es reactivo o cuando se llega al laboratorio se recorta y o sea, ¿cuál es el proceso para obtener la sangre? El papelito nada más es papel filtro y es algodón. Ese papel, ahí colocas la sangre y lo único que va a hacer es que se seque y que permanezcan ahí los metabolitos, lo que tú vas a analizar. Ahora, cuando yo llego al laboratorio, diluyo esos metabolitos en unas sustancias y ahora sí lo meto a algún equipo que me va a medir
esos metabolitos. Pero no, el papel no reacciona, no se cambia de color ni nada, no. Nada, lo único que hace es transportar la muestra. Bien, vamos con CCH Oriente. Quiero verificar si les dejaron listo el micrófono para preguntar. Bien, están activando el micrófono. Vamos a dar un momentito. Bueno, ¿nos escucha? Sí, adelante. Sí, adelante. Viene una compañera a preguntar. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, Mi pregunta sería acerca del tamiz auditivo. ¿Cómo se hace la prueba? Ok, es un aparato que se conecta en el oído y lanza unas emisiones y hace que, que entre como la vibración y después hace un registro de esa vibración y mide de manera indirecta la función de la cóclea, que es el aparato auditivo como tal. Entonces así es como funciona. Gracias, CCH Oriente. Vamos con otra pregunta. Y no lastima al bebé, eso es muy importante, ¿no? No pensar de que le voy a poner ahí un estímulo. Buenas tardes. Que puede lastimar al Mi bebé. pregunta es por decir si cómo puedo saber yo si me realizaron la prueba del tamiz, o por decir si hay un registro, no sé, en el hospital que nací, o cómo puedo yo saber si me lo hicieron. Me parece que en los hospitales solo guardan registro de 5 años de los tamices, ¿no? Y solo si tú hubieras tenido un tamiz alterado, no te preocupes, ya lo sabríamos, porque ya hubieras manifestado algo o te hubieran buscado a tu mamá por cielo, mar y tierra, pero si por curiosidad, pues creo que solo se guardan 5 años, entonces ya no podrías tener acceso a tu tamiz. Mejor pregúntale a tu mamá, a lo mejor lo tiene guardado entre todo el bonche de papeles. Entre los rizos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? La prueba del tamiz. Así obligatoriamente. ¿Podrían repetir, por favor? Que aquí en México, ¿en qué hospitales es obligatorio hacer la prueba del tamiz? En todos los hospitales que atiendan partos, y en los centros de salud también es importante, hacen el tamiz. Todos los niños que nacen a nivel nacional tienen que realizarse el tamiz. Entonces está desde en Chiapas hasta Sonora, tenemos la prueba de tamiz. ¿Incluidos hospitales pequeños? Sí. Correcto. En un momento regresamos con más preguntas de CCH Oriente. Voy a pasar a las preguntas que nos mandan por internet desde Prepa 1. Ok, déjenme, les hago mientras un comentario chiquito. Además, el tamiz es obligatorio y ya por cuestiones por políticas de salud y de prevención se ha hecho obligatorio. Sin embargo, a veces las mamás no quieren que piquen a sus niños y nadie puede obligarlas a hacerles el tamiz, pero imagínense, se están perdiendo la oportunidad de darle una calidad de vida a su bebé diferente si tuviera una de estas enfermedades. Entonces también es muy importante sensibilizar a las mamás de que no importa que esté chiquito, va a ser un pequeñito, que le puede salvar la vida y le puede hacer una historia diferente, ¿no? Prepa 1 pregunta, ¿por qué no se presentan síntomas en el nacimiento en estas enfermedades como el hipotiroidismo? ¿A partir de qué momento se pueden detectar si es que no se hizo el tamiz? Ok, no se presentan datos al inicio precisamente porque el bebito, ¿cómo se alimenta?
Pues a través de la mamá. Y la mamá está sustituyendo todas esas enzimas o hormonas que el bebito necesita para formarse. Entonces, al inicio no vamos a tener ninguna manifestación porque esa falta de enzima o esa falta de hormona va a ser a través de la mamá, ¿no? La mamá va a estar sustituyendo esa función, todas las hormonas y las enzimas las va a pasar la mamá. Entonces, es hasta que dejan de tener esa protección de la mamá cuando empiezan a tener las manifestaciones. Por eso la mayoría nacen asintomáticos, sin embargo hay algunos otros enfermedades metabólicas que sí pueden decirnos, oye, aguas, por ejemplo, un niño con hilio meconial, podemos sospechar que pudiera tener fibrosis quística. Algunas características, por ejemplo, hay algunos que tienen hiperpigmentación de los genitales, podemos sospechar en que pudieran tener hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, la mayoría van a ser asintomáticos, pero sí puede haber algunos datos que nos pudieran orientar a que el bebito tiene algún problema. Prepa 1 pregunta, ¿con una sola prueba de tamiz se pueden detectar varias enfermedades? ¿Podrías comentar más sobre el tamiz ampliado? ¿Es costoso? Ok. Bueno, en la misma muestra, o sea, sirve igual para hacer una enfermedad o para tamizar las más de 70 enfermedades. Ahora, en nuestro país sí está disponible, como les menciono, más o menos en el Hospital General hacen una prueba como de 58 enfermedades. No es cara, obviamente te hacen un estudio socioeconómico y en base a eso te van dando el costo, que en algunas ocasiones puede ser gratuito. En medios privados tenemos muchas instituciones muchos laboratorios que se dedican a hacer tamiz y más o menos en promedio está como entre 2,000, 2,500 pesos. También Prepa 1 pregunta, ¿las enfermedades del tamiz funcionan para aquellos males que generan problemas en el desarrollo? Pero enfermedades como el asma o el cáncer, ¿se pueden detectar de manera genética? Bueno, eso es lo que intentamos hacer. Por ejemplo, en el instituto donde yo trabajo, estamos buscando esas variantes genéticas que nos predisponen a padecer ciertas enfermedades, esas enfermedades comunes, como diabetes, obesidad, cáncer, asma. Sin embargo, bueno, no nada más en nuestro instituto, sino que en el resto del mundo también hay esfuerzos muy grandes por identificar esas variantes genéticas que nos vuelven susceptibles. Sin embargo, esas variantes son diferentes entre poblaciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay muchos paneles que ya se están ofreciendo en el mercado y que seguramente nos van a tocar muy pronto, donde están tratando de identificar esas variantes genéticas y darnos un riesgo de que nosotros desarrollemos nuestra enfermedad. Sin embargo, todavía falta mucho por estudiarse, porque esas variantes, como les mencionaba, son específicas de cada población. Y entonces, pues obviamente las variantes genéticas que tengan, por ejemplo, los europeos no van a ser las mismas variantes que nosotros tengamos como latinos. Entonces, cada población por eso es importante que cada población investigue sus variantes que vuelven susceptibles, para que ahora sí podamos ofrecer un tamizaje a cualquiera de nosotros y decirles si tienen una susceptibilidad genética a tener estos trastornos. Aquí tenemos más preguntas. Bueno, yo tengo la pregunta de que, además de que se puede detectar el retraso mental y eso, ¿se pueden detectar otras enfermedades mentales como el Asperger o el autismo? Bueno, el autismo, por ejemplo, es una característica que tiene muchísimos síndromes. Entonces, autismo significa decir X frágil y el autismo tiene muchas causas. Entonces, no, en este momento el tamiz metabólico solo es para cuando tienes tú ya como tal una alteración a nivel de alguna enzima, alguna hormona y que te causa una enfermedad. Pero bueno, habría, por ejemplo, si pudiéramos identificar exactamente las causas del autismo,
y tamizarlo, sí se podría, pero autismo es un padecimiento muy heterogéneo. Se llama síndrome, que síndrome es como una serie de enfermedades que presentan síntomas comunes. Bueno, síndromes son un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad y que sabemos qué produce esa enfermedad. Así es como se define síndrome. Ajá, entonces, pero por ejemplo, muchas enfermedades pueden tener diferentes, por ejemplo, retraso mental, ¿no? Podemos ver un niñito que tiene síndrome Down, tiene retraso mental. Un niño que tiene hipotiroidismo tiene retraso mental. Un niño con fenilcetonuria tiene retraso mental. Entonces, es como un síntoma que lo pueden tener diversas enfermedades. ¿Hay más preguntas? Gracias. Mi pregunta es con respecto a la fenilcetonuria, que los bebés no pueden, deben de seguir una dieta baja en proteínas. ¿Qué pasa con la leche materna? ¿Pueden seguirla consumiendo o es cuando acaban de, cuando termina, o cuando ya no necesitan la leche materna, que se tiene que seguir la leche sin fenilcetonuria que nos comentó? Bueno, de entrada, la leche materna tiene proteínas y las proteínas, como habíamos dicho, tienen fenilalanina. Entonces, lo ideal es que empiecen con esta leche especial y que suspendan la lactancia, aunque ha habido ahí una que otra controversia de que bueno, se perdían todas las inmunoglobulinas que le pasaba a la mamá, pero lo ideal es que lleven solo la fórmula libre de fenilalanina para que no dañe el cerebrito del bebé. Tenemos una pregunta en Twitter. Dice, si no se realiza el tamiz en los primeros 5 días, ¿el resultado sería confiable todavía? ¿Y se puede hacer el tratamiento posterior, normal? Okay. Justo era lo que les decía, sí se puede hacer y se tiene que hacer lo más pronto posible. ¿Por qué decimos que lo ideal es entre el segundo y el quinto día? Porque después pues ya pierde la esencia del tamiz, ¿no? Si ya cuando viene con los síntomas, o sea, ya pasó mucho tiempo, pues ya va a empezar a tener daños a órganos importantes. Entonces, por eso decimos que es entre el segundo y el quinto día lo ideal. Sin embargo, si ya pasó ese día, no importa, hay que hacerlo y hay que hacerlo lo más pronto posible. Correcto. Regreso con CCH Oriente. Quiero verificar si hay alguna pregunta o comentario adicional. Maestro Pedro, no, por el momento no tenemos preguntas. Gracias. Voy a nuestro chat con Prepa 1, que todavía tenía preguntas. Prepa 1 pregunta, ¿qué pasa cuando al niño le hacen tamiz metabólico y padece la llamada piel de alas de mariposa? ¿En qué consiste este padecimiento? El tamiz y de piel de alas de mariposa. Bueno, sí, tenemos algún eczema en forma pero no sé exactamente si se refiere a eso, porque es característico de otras enfermedades. Correcto. Si nos pueden mandar más información de a qué le llaman piel de alas de mariposa. ¿Piel? Piel. Pues no. Puede ser el eczema que tienen algunos niños que es en forma de mariposa. Por ejemplo, los niños con fenilcetonuria pueden desarrollar un tipo de eczema, no necesariamente se llama en alas de mariposa porque tiene esa forma, solo involucra estas partes, pero son característicos de otro tipo de enfermedades, principalmente autoinmunes, y son más en mujeres. Ya nos aclaran, dice, la piel de alas de mariposa es cuando el bebé es muy sensible de la piel. Por eso se preguntaba qué pasa cuando tienen que picarle la piel para tomarle la muestra. Ok. Bueno, la piel en alas de mariposa, no aparece en los neonatos. Eso es una reacción alérgica que se desarrolla después y además, por lo regular, es en la cara y no está contraindicado picarle la piel del talón. Queda aclarado. ¿Alguna última pregunta, jóvenes?
Si no, no nos queda más que agradecer la conferencia con un aplauso. Gracias. Gracias a CCH Oriente y Prepa UNA que nos siguieron en la transmisión. Concluimos la sesión.